Si tienen alguna duda, en todo caso, lo podría grabar, la clase lo podemos grabar y lo evalúan, porque, como le digo, no les puedo dar desde un inicio la práctica si no tienen los conceptos. Además de ende, sí es bien cierto que la práctica ayuda a afianzar la teoría, pero no puede ser de esa manera, tampoco sin tener una base sólida. Entonces no lo van a entender exactamente y se requiere que se entienda el curso.
escucha? Voy a salir. ¿Me escucha? Sí. Listo. ¿Me puede escuchar?
Buenas tardes. Continuamos el desarrollo del curso Business Process Management con el módulo 2, iniciando ya el desarrollo de las fases de lo que es el ciclo BPM. La primera fase de este ciclo, de esta metodología, es lo que normalmente llaman identificación o descubrimiento. También es conocido como levantamiento de proceso, ya que en ella se recolecta toda la información que necesitamos para poder aplicar la metodología. Veamos. En esta primera etapa, la meta es inspeccionar los procesos de negocio que ya existen en la empresa para descubrir los puntos débiles, los inconvenientes, los cuellos de botella e identificar las potenciales mejoras que podamos realizar con nuestra metodología, nuestro enfoque. Su orientación al valor, así como su contribución al aumento de la creación de valor para alcanzar las metas de la empresa. Es decir, tenemos que bosquejar, tenemos que tener una visión del proceso de negocio que desarrolla nuestra empresa y también los procesos en los cuales nos vamos a enfocar para aplicar nuestra metodología y los que tienen que tener sí o sí mejoras, ¿no? Los puntos débiles, los procesos críticos dentro de nuestra empresa. Esa es la meta fundamental de esta etapa. Para lograr llegar a un bosquejo de todo lo que es los procesos de negocio que en los cuales vamos a aplicar la metodología, se tienen que utilizar técnicas de recopilación de datos. Por ejemplo, en lo que es la entrevista, lo que es las encuestas, lo que es la documentación. Hay una serie de técnicas e instrumentos que nos van a ayudar a recolectar toda la información que necesitamos para conocer los procesos de negocio que se encuentran bien, los que están mal, los que necesitan mejoras y los objetivos de nuestra empresa. Dentro de esto, como hemos mencionado, hay algunos, tanto técnicas como instrumentos. Todos nos conllevan a recolección de información. La diferencia entre esto es que las técnicas es la forma como vamos a recolectar la información. En cambio, los instrumentos son ya el material que nos va a ayudar a que esa técnica se desarrolle. Por ejemplo, una de las técnicas es la encuesta, ¿sí? La encuesta son las serie de preguntas que se pueden realizar al personal, al colaborador, al director, a los integrantes de nuestra empresa, a los miembros de nuestra empresa. Puede ser tanto personal como telefónica. Muchas veces no es necesario que yo me dirija cara a cara al personal para realizar las encuestas. También puede ser vía telefónica. Ahora, por ejemplo, en este contexto en el que nos adecuamos, puede ser virtual, ¿no? Vía online. Esa es una de las técnicas que tenemos dentro de las formas para recolectar la información. Otro de las técnicas es la observación, ¿sí? En caso de la observación, muchas veces es inexacto. Sí nos conlleva recolectar mucha información que en la encuesta no podemos determinar, pero en muchos casos suele ser inexacto cuando no tenemos los objetivos bien planteados, cuando no tenemos exactamente qué cosa vamos a observar, si es tiempo en base a un costo o alguna función. Entonces tenemos que determinar exclusivamente qué vamos a observar y para qué vamos a observar. En el caso de la entrevista, se puede en muchos casos confundir con lo que es la encuesta debido a que ambas es la realización de preguntas hacia los colaboradores. Sin embargo, la entrevista es un diálogo que se pueden tener
con los colaboradores de forma directa y que no es tan puntual exclusivamente como un cuestionario desarrollado por una entrevista, por una encuesta. Las sesiones de grupo que nos ayudan, y por medio de los talleres que nos ayudan a recabar la serie de información de un determinado área, de un determinado sistema en conjunto, ¿no? Ya que muchas veces no es el mismo punto de vista que tiene un colaborador que el otro, y en conjunto se unen. Entonces nos sirve bastante lo que es las sesiones de grupo también, para poder recabar información. Dentro de los instrumentos hemos dicho que son la forma operativa de realizar las técnicas. Por ejemplo, las listas de chequeo, el cuestionario que se emplea tanto en la encuesta, ¿no? Puede ser un cuestionario abierto o cerrado. Abierto es cuando no es necesariamente una respuesta puntual. En cambio, cerrado puede ser con alternativas o sí o no, un número. Ese es un cerrado. También hay instrumentos, los medios audiovisuales, que nos ayudan mucho para recolectar información. Y la escala de valoración, ¿no? Que pueden dar cuantitativa y cualitativa. Todos estos instrumentos nos van a ayudar para poder identificar nuestros procesos, recabar la información. Sí, porque nosotros al momento de empezar a aplicar nuestro enfoque de BPM en una empresa, y mucho más, si no es la propia, si es ajena, te contratan como un arquitecto de BPM o como un dueño de esta metodología, dueño de BPM, un diseñador, no conoces exactamente todo lo que tiene la empresa, entonces, una empresa de tercero. Entonces, tú tienes que utilizar todas estas técnicas para recabar información, mucho más allá de lo que te pueda decir el gerente o el director solamente, porque ellos tienen solo una perspectiva de la empresa. No tienen o no pasan las mismas experiencias, no conocen a fondo como lo conoce, por ejemplo, el operario de producción o el almacenero, que conoce otras partes de la empresa, conoce de otra forma el procedimiento que desarrolla. Entonces, tú tienes que utilizar todos estos instrumentos, todas estas técnicas para poder recabar la información que realmente necesites y que te va a ser útil. Y hemos dicho que entre los tres principales técnicas están la entrevista, la encuesta y la observación, ¿no? La entrevista no necesariamente puede ser abierta, subjetiva y cerrada, no es concreta. La encuesta hemos dicho que pueden ser también directas o indirectas, ¿no? Y otra forma de clasificar incluso la encuesta es la que es exhaustiva, que se hace a todo el personal, por ejemplo, de la organización, o puede ser parcial, cuando solo recabas una muestra y a ellos les haces la encuesta, un muestreo. Esa es una encuesta parcial, ¿no? Y la observación, que es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades. Que tú no solo recabas lo que el colaborador te dice, sino que tú te pones ahí en un momento específico y observas lo que pasa en el transcurrir diario. Permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué, ¿no? Exactamente te permite conocer muchas veces las formas precisas durante el desenvolvimiento. ¿Qué contempla el plan de recolección de datos? Tenemos que saber qué cosa queremos medir, cómo lo queremos medir, con qué se mide, cómo se aplica el instrumento y cómo se preparan datos analizados. No podemos realizar una recolección de información si no sabemos muchas veces qué cosa vamos a medir. No para todas las áreas, sino para todos los procesos vamos a necesitar encuestas. Quizás en este caso sea más conveniente ver la documentación, ¿no? Por ejemplo, o sean, tengan que utilizar las dos formas. Un ejemplo claro es en una fábrica de embutidos, ¿sí? Podemos recabar en el proceso de envasado de los embutidos, ¿no? Donde los ponen su
su bolsita, su miquita, por ejemplo, las salchichas, de las salchichas, el proceso de envasado, vamos a ver que no necesariamente vamos a tener que realizar una encuesta, podemos realizar simplemente la observación, ¿sí? La recabación de documentos. En este caso podemos ver la parte estadística, cuántos han empaquetado por día de forma cuantitativa, ¿sí? Y, por ejemplo, si ese proceso no tenía una meta, antes hacía 50 por día y ahora 30, ahí sí podemos ver, podemos consultar, entrevistar o realizar una entrevista al supervisor o una encuesta a los colaboradores por qué creen que ha disminuido. ¿De acuerdo? Aparte de utilizar también la documentación para determinar desde cuándo se han dado esa disminución en la productividad de la empresa. Entonces se pueden unir temas, pero tenemos que saber qué proceso estamos midiendo para determinar qué instrumento incluso vamos a recolectar la información. Sabiendo ya exclusivamente qué instrumentos nos van a hacer, qué técnicas nos van a ser útiles para recolectar los datos, vamos a realizar la identificación de nuestros procesos de negocio, tanto los procesos de negocio fundamentales de la empresa, el principal o los principales a los cuales gira el negocio, pero también los subprocesos, para saber y bosquejar en cuál de ellos quizás encontramos debilidades. Para poder saber cuáles son nuestros procesos de negocio, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, para saber para quién lo hacemos, ¿no? Tenemos que ver quiénes son nuestros clientes para poder identificar nuestros procesos. Tenemos que saber también quiénes son los clientes. Tenemos que saber qué hacemos, si hacemos productos o servicios, y cómo hacemos, a través de procesos o actividades, porque recalcamos que no es lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas tres preguntas, el qué, el cómo y el para quién, nos van a ayudar a determinar cuál el objetivo y por ende también los procesos de nuestra empresa. Para identificar los procesos de negocio fundamentales hemos dicho que hacernos también tres preguntas, el qué, para quién y el cómo. Y nos ayuda a identificar, en esta fase tenemos que ver cómo se está haciendo el trabajo. Como hemos dicho, es un bosquejo de lo que nuestro negocio hace, a lo que se dedica. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo está haciendo el trabajo, si se está haciendo a través de 5 procesos, cuáles son esos subprocesos, vamos a definir, ¿no? Al final de esta unidad vamos a desarrollar un caso práctico, ya teniendo todas estas pautas sobre lo que es la identificación de procesos. Vamos a ver y determinar un caso práctico, dentro de un caso práctico, cómo identificamos un proceso y sobre ese proceso vamos a realizar todo lo que es el BPM, ¿no? En este caso, la primera fase, lo que es identificación. Decimos que tenemos que identificar cómo se está haciendo el trabajo, si el trabajo se está haciendo correctamente, si hay estrategias, si hay usuarios, ¿no? Tenemos que identificar. Tenemos que, dentro de esta etapa, también tenemos que identificar los procesos primarios de gestión y apoyo. Los procesos claves de nuestro negocio, los procesos que son el eje de nuestro negocio, para los cuales gira nuestro negocio. Los de gestión, los que establecen las estrategias, y los de apoyo, los que dan soporte a los procesos clave. ¿Sí? En esta etapa se identifican los tres tipos de procesos de negocio que tiene nuestra empresa. También identificamos los indicadores de desempeño, que quiere decir para ver si mi empresa
en base a qué vamos a medir que está yendo bien. Tenemos que identificar en base a qué, no sé, un indicador de calidad de 100 productos, solo uno está mal, ¿no? Entonces, vamos a identificar indicadores de desempeño. ¿Cuáles me van a ayudar a medir el rango en que pueda decir que mi empresa está yendo bien, está yendo mal, está yendo más o menos, está yendo excelente? Entonces, estos indicadores de desempeño llamados CAPI nos van a ayudar a determinar ese rendimiento y por ende también nos ayudan a determinar si necesitamos hacer mejoras y en qué procesos necesitamos también hacer mejoras. Todos se integran, ninguno es aparte, ninguno puede decir yo solito te digo que en este proceso vas a hacer mejoras. No, todo es una serie de indicadores, una serie de herramientas que utilizo para identificarlos. Hay consideraciones que tenemos que tener para realizar la identificación de nuestros procesos, para realizar el levantamiento de la información de nuestros procesos. Por ejemplo, que es necesario una documentación completa de los procesos. No puedo llegar a identificar un proceso si no tengo toda la información que necesito. Si me esconden algo, no va a salir exactamente como debe mi metodología, ya que desde el inicio tendría huecos, tendría baches. Entonces no podría después desarrollar completamente o correctamente las demás fases del enfoque. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que tener toda la documentación completa. Esto, a la vez, cuando tenemos la documentación, nos va a ayudar a generar alternativas en lo posterior. Nos dice que también tenemos que tener la participación de los trabajadores, responsables, expertos en el ramo y administradores de proceso. Se tiene que tener que todos los colaboradores, los miembros de la empresa estén comprometidos y que nos den también la información en el momento en que necesitemos recabar un dato, en que necesitemos entrevistarlos, estén comprometidos y que sepan que se va a aplicar una nueva metodología para que el rendimiento de la empresa y también, obviamente, el desarrollo organizacional se vea con mejoras. Tiene varias ventajas, sí. En este caso, desventajas, tiene varias desventajas. Sí, porque muchas veces el proceso de identificación toma mucho tiempo en cuanto al recabar información. No es fácil recabar todos los documentos necesarios, mucho menos en empresas grandes. No es fácil cuando una empresa es informal y no tiene todos sus papeles en regla. No es fácil cuando no está debidamente organizada, no tiene una organización estructurada. No es fácil cuando los colaboradores no están enterados del nuevo planteamiento que se está haciendo para la empresa. No es fácil tampoco entrevistar a todos, lograr una encuesta a todos. Muchos de ellos no hacen caso. Entonces, por ende, se tiene que comprometerlos primero. Es por todo ello que se dice que tiene varias desventajas en cuanto a costos, a tiempo y a dificultad. El demorarnos un poco más también genera un costo. ¿Por qué? Porque no va a ser desde un inicio que va a haber mejoras dentro de la empresa. Así rápido, en una semana, no voy a poder implementar un BPM. Así sea una empresa pequeña, no se puede. ¿Por qué? Tengo que analizar correctamente, tengo que identificar, analizar y modelar. Luego de implementar y luego en un determinado tiempo también establecer si ha ido bien o tengo que hacer muchas más mejoras, ¿no? Entonces, todo ese consumo de tiempo genera costos. Por eso, si la identificación demora más tiempo, voy a demorarme en tener resultados. Entonces, tiene varias desventajas. Sin embargo, es fundamental realizarla para que nuestra metodología, nuestro enfoque sea exitoso. Por eso nos dice que a pesar de sus desventajas, es de mucha utilidad, de gran utilidad.
Hay preguntas centrales que son objeto de la identificación de los procesos, ¿no? Dice, para determinar qué procesos de negocio son los más problemáticos. Y en esos tengo que enfocarme un poco más para desarrollar mejoras. No quiere decir que en los otros procesos de negocio no tenga que realizar mejoras, ojo, pero siempre se trata de enfocarnos en el proceso que es más crítico, ¿de acuerdo? Que en un proceso de negocio que sea relevante y que tenga un nivel más crítico, más crítico, ¿de acuerdo? Entonces, para determinar todo ello, hay ciertas preguntas que nos tenemos que realizar, como por ejemplo, ¿a qué grupo de clientes, que es un segmento de mercado, quiere orientarse la empresa? Tengo que buscar para quiénes yo estoy desarrollando mi negocio, a quiénes voy a vender, ¿no? A quiénes me voy a dirigir. Tengo que determinar cuáles son los requerimientos de estos clientes, qué es lo que necesitan. Si yo quiero, mi negocio está dedicado a la venta, por ejemplo, de artículos para fiestas, ¿no? Que ahora en esta pandemia no podemos realizarlo, pero está dedicado a la venta de artículos para fiestas infantiles, ¿ya? Entonces, al decir yo fiestas infantiles, ya estoy determinando qué grupo de clientes quiero entrarse al mercado. Puedo segmentar que va a ser normalmente a las mamás o papás que tengan niños, ¿no? Que ellos son los que realizan el gasto. O incluso los niños, porque ellos ahora son los que deciden qué temática quieren, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que ver si ya todo mi grupo va a ser fiestas infantiles. Ahora, ¿cuál es tengo que ver? Voy dirigido a los niños. Los niños quieren sus requerimientos. Ahora están queriendo, no sé, de Frozen, de Moana, no sé qué dibujos más. Entonces tengo que ver cuáles son sus requerimientos y necesidades para yo enfocar mi negocio en base a ello. Si yo me estoy dedicando a ese rubro. Tengo que ver sus expectativas. Si solo voy a necesitar, incluso en mi segmento, si voy a dirigirme al segmento A, B o C, ¿no? La C, por ejemplo, la C va a poder comprar productos para fiestas, sí, pero los más baratos, ¿no? Los que no cuestan demasiado por la economía que tienen. Los de la B, más o menos, intermedios. De C ya, uff, el Master 2, dicen, como dicen de los productos, ¿no? El que no le importa en sí cuánto puede gastar, con tal de que compran el mejor. Muchas veces se fijan incluso el más caro, con tal de que compran los requerimientos de los niños. Entonces tengo que determinar también qué segmentos, si quiero solo a los que van a pagar más o a los de menos o el intermedio, ¿no? Los requerimientos de cada uno de ellos, de mis clientes potenciales. Tengo que identificar qué productos esperan contar los clientes, que va de la mano de los requerimientos, ¿no? Si solo hoy día ya esperan los que han visto en redes sociales de acá en China, ay, tengo que buscar entonces también, tengo que enfocarme en todo eso. ¿Cuán satisfechos están los clientes con los productos ofrecidos hoy? Ahí se ve también oportunidades de mejora. Si, por ejemplo, en el mercado todos venden casi lo mismo y yo traigo algo nuevo, normalmente, si de lo que estaban satisfechos y traigo algo nuevo, bonito, quizás puedo lograr un mayor nivel de satisfacción de mis clientes, ¿no? Viendo si realmente están 100% satisfechos o puedo mejorar su nivel de satisfacción. ¿Dónde radican las ventajas competitivas de la empresa? ¿Cuáles son mis fortalezas que me diferencian de mi competencia? ¿De acuerdo? Si mi vecino también del costadito vende también productos para fiestas infantiles, yo también tengo que identificar también cuáles son las ventajas que yo tengo sobre él, qué es lo que me diferencia de él, qué es lo que a mí me hace más fuerte de él. Entonces tengo que saberlo
para que eso también pueda ser otra oportunidad de mejora. ¿Qué competencias juegan hoy y mañana, entre hoy y mañana, un rol decisivo? ¿Qué es lo que va a importar más? Si solo va a importar la calidad, el precio, la rapidez con que yo le puedo conseguir un producto, ¿no? O incluso ofertas. ¿Cuál es lo que va a importar más? ¿Y qué estrategia de competencia debe ser seguida? Entonces, yo tengo que identificar también cómo voy a poder competir con los demás del mercado. En base a todas estas preguntas, yo voy a poder identificar, también me van a ayudar a mis procesos problemáticos. ¿Por qué? A ver, veamos, ¿por qué nos ayuda? Si yo no sé exactamente mi grupo de clientes, uno, voy a tener una serie de productos designados para todo el campo. Voy a tener productos de primera categoría, segunda categoría, si no me designo a un grupo específico. Incluso si es fiestas infantiles, no tengo por qué tener, digamos, si es solo fiestas infantiles, no tengo por qué tener cosas de fiestas para adultos, ¿no? De despedida de solteros. Entonces, ahí tendría un problema. Si no sé los requerimientos, ¿cómo puedo llegar a saber qué salida me va a tener mi producto? ¿Cómo puedo llegar a ver qué necesita mi cliente? Si le estoy dando lo que él quiere o no. ¿De acuerdo? Entonces, así como esas dos preguntas, las demás también nos ayudan a determinar los procesos fundamentales. En base a todo esto, por ejemplo, nuestro proceso, en el caso que les he dado, podría ser compra de un proceso, identificación. Nuestro proceso de negocio es comercialización de productos para fiestas infantiles, ¿no? Venta de productos para fiestas infantiles. En nuestros subprocesos podemos poner, enfocándonos a esto, productos para fiestas infantiles de mujer, de niñas o de niños, por ejemplo, un subproceso, ¿verdad? Entonces, en base a todas estas preguntas, vamos a ir de esta manera identificando algunos de nuestros procesos y subprocesos también en esta etapa. Puntos de partida para la identificación de procesos. Tenemos que saber las fortalezas y debilidades de las actividades que se desarrollan en cada una de nuestras cadenas de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo como fortaleza que mis productos son exclusivos, pero una debilidad es que dentro de mi actividad el transporte es demasiado lento. Son exclusivos, sí, mis productos son únicos, pero el traslado, el transporte desde el importador hasta mi tienda demora un mes, cuando ya la temporada de ese producto se está pasando. Entonces, ahí puedo establecer las fortalezas y debilidades de actividades. Metas de calidad. Sí, tengo que establecer que mis salidas, normalmente todos los procesos que desarrollo, sean excelentes. Las expectativas de los clientes. Todo negocio se enfoca en satisfacer normalmente los clientes. Los clientes son la razón de ser de un negocio. Si no, no habría ganancias. Entonces yo tengo que satisfacer las expectativas de mis clientes. Y por ende tengo que ver qué proceso fundamental de mi negocio es el que me ayuda a elevar la satisfacción de las expectativas de los clientes. Tengo que saber si es solo el traslado rápido, si es el proceso de importación de productos exclusivos. Si en base a eso, cuando yo traigo productos exclusivos, me traen más clientes. O si mi cliente quiere las cosas rápidas, no le importa tanto la calidad. Entonces, tengo que saber cuáles son los que me ayudan a mejorar la satisfacción de mi cliente. Identificación de trabajos repetitivos. Saber cuáles son los trabajos o las acciones
que más se repiten en nuestra empresa. Por ejemplo, en un caso diferente, que es la venta de ropa para varones, ya, venta de ropa para varones. Nuestros, el ciclo repetitivo, los trabajos repetitivos serían siempre, por ejemplo, la atención del cliente, que siempre el cliente, por ejemplo, el cliente paga, se registra su boleta y se le entrega. El cliente paga en efectivo, se registra y se le entrega su boleta, ¿no? Entonces, una acción repetitiva. Tengo que ver si esa acción repetitiva quizás la puedo mejorar, puedo hacerla más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, también nos ayuda a ver eso. Tenemos que determinar y qué manera esta acción influye también en que mi cliente sea esté más satisfecho, influye en que tenga mejor resultado de mi negocio. Cambios de puestos entre departamentos y si son frecuentes durante el desarrollo de mis actividades. No es conveniente, no es muy conveniente que haya mucha los puestos sean muy rotativos. Es mejor que sean más estables, de tal manera que incluso los colaboradores que se encuentren en un puesto un determinado tiempo puedan ser especialistas en ese proceso y puedan darte o proporcionarte incluso mejoras o proponerte alternativas de solución para esos procesos. No es conveniente, puesto que cada vez que hagas más rotación de personal, aquel que es nuevo totalmente en un puesto no se involucra tanto y tiene que empezar de nuevo una etapa de capacitación, una etapa de entrenamiento, incluso es autoentrenamiento porque muchas de las empresas no desarrollan una capacitación cuando se cambian de puestos entre departamentos, toma su tiempo y a la vez genera, aunque no lo crea, una pérdida de costo y costo humano, costo en tiempo y costo financiero. Entonces no es conveniente. Ojo, no quiere decir que siempre aquel que está como supervisor va a estar de supervisor toda su vida. No. También es recomendable que escalen, puesto que así pueden plasmar también sus conocimientos en otros puestos, pero no es recomendable que sea tan seguido. Tiempos ociosos y tiempo total de procesamiento. En esta identificación tenemos que tomar medidas de cómo se desarrolla nuestro proceso. Tenemos que tomar tiempos por medio muchas veces de la observación. Sentarnos a observar, este proceso toma desde que inició, desde que empezó a fabricar una hoja de papel hasta que entregó esa hoja de papel. ¿Cuánto toma ese tiempo entre la suma de todas sus actividades? Y ojo, ahí también vamos a determinar los tiempos que se perdieron, tiempos en que no sé, porque ha demorado la máquina en laminar la madera, o el tiempo que ha tomado el operario se ha ido un rato a descansar, son tiempos de ocio, son tiempos perdidos y tiempos de producción que se pierden, tiempo de merma para la empresa. Entonces, todo eso vamos a identificar y en nuestro proceso va a influir al momento de plasmarlo, ¿sí? Y por ende, al sumar vamos a determinar los tiempos de procesamiento que tienen cada uno de los procesos. Esto nos ayuda también a ver los factores críticos. ¿Cuál de estos procesos de negocios son los que toman más tiempo? ¿Cuáles tienen más demora? ¿Cuáles tienen más pared de tiempo? ¿De acuerdo? Vamos a identificar también otro punto de partida para la identificación de procesos, son los quiebres de sistemas. Y el quiebre que hay entre sistemas y medios. Por ejemplo, cuando se pasa de un medio de almacenamiento de información a un medio electrónico. Si yo tengo mi inventario en mi área de almacén, que está todo hoja por hoja, ¿cuánto va a demorar en pasar al sistema electrónico? Entonces, tengo que ver ese quiebre. ¿Por qué? Sigo teniendo mi inventario en físico,
porque ya da flojera pasarlo al electrónico. Es tantas hojas que me ha llegado y hoy día me llega más mercadería todavía. Entonces, ahí hay una quiebre. Tengo un sistema, pero está mi sistema desactualizado. ¿Por qué? Porque ya no puedo pasar todo lo que está en físico. Entonces, por ahí hay quiebres de sistemas, no solo en la parte de almacén, hay otros quiebres más, incluso en contabilidad, en caja, y tenemos que ver cómo influyen estos en nuestros procesos de negocios fundamentales, para los cuales se rige la empresa, si de verdad influyen o no. Si de verdad, por ahí puedo salvar que tengo un físico y chequearlo entre los dos. Si esto me influirá grandemente en mi objetivo o no. Todo eso vamos a irlo viendo conforme vamos después de identificar, vamos a analizar si de verdad ha influido todos estos quiebres, toda esta información que hemos recolectado. Cuando identificamos los procesos y los subprocesos, a la vez que vamos viendo los tiempos, las pérdidas, quiénes intervienen, quiénes no, vamos a necesitar caracterizar nuestros procesos que hemos identificado. Es decir, vamos a saber cómo son. Tenemos que saber cómo son. Si para ello tenemos que identificar los documentos habilitantes, los documentos que intervienen en cada uno de los procesos. ¿De acuerdo? Tenemos que entrevistar a cada persona involucrada. Aquí utilizamos las técnicas también, otras técnicas de recolección de datos. Tenemos que entrevistar si en mi proceso de confección de frazadas intervienen 5 y sé que ahí me está viendo demora, antes me sacaban 10, ahora me sacan 5 a la semana. Tengo que entrevistar también a cada persona involucrada. Si voy a analizar ese proceso, tengo que entrevistarlos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han mermado? Ahí quizás está influenciando la edad, está influenciando que ya no los tratan bien, está influenciando la calidad de los materiales, o ya los modelos son distintos. No sabemos. Entonces, para conocer toda esa información tenemos que entrevistar. ¿De acuerdo? Encontrar la información que las personas y sistemas están manejando. Tenemos que saber en base a qué las personas trabajan. ¿Verdad? ¿En base a qué? Si les han dicho cosas, tenemos que vender 100 productos esta semana. Si en base a ello, en base a esa información de que saben que tienen que vender 100 productos, están trabajando. Si en base a unas ciertas normas que les han dado hace 10 años, están trabajando, o si han cambiado al reglamento actual. Tenemos que ver todo eso y tenemos que encontrar la información. Igual los sistemas, ¿no? Los sistemas con los cuales se está trabajando en la empresa y el proceso en que vamos a analizar. Entonces, todo esto, esta información, estos datos que nos van a decir los involucrados, nos van a ayudar a caracterizar, a saber cómo es cada uno de los procesos de negocio, ¿no? A tener una visión, una idea de cómo es los procesos. Para después poder ya en la siguiente etapa plasmarlos en la anotación del enfoque, plasmarlos y poder saber exactamente cuál es su flujo, en qué consisten, quiénes intervienen, cómo se da. Ahí después de lo cual vamos a proponer mejoras, pero acá tenemos que tener una idea clara e identificar cómo se caracterizan cada uno de los procesos. Nos dice que tenemos que conseguir una descripción textual, ¿no? Acerca de cómo se está haciendo el trabajo, que nos digan, sí, mi trabajo empieza cuando me entregan la lana, en el caso de producción de frazadas, ¿no? Cuando me entregan la lana y de ahí o me entregan la materia prima, ¿no? La lana trasquilada de la oveja, por ejemplo. Tengo que hilar, tengo que luego ponerlo en un ovillo, tengo que seleccionar, teñir el color, tengo que luego poner a la máquina, estar hilando de acuerdo al diseño que me has dado y entregar, ¿no? Tengo que saber cómo es el trabajo, cómo fluctúa el trabajo de la empresa, que me dé una idea para yo poder, por ejemplo, determinar a quiénes han intervenido y en qué consiste en sí el proceso, ¿no? Para saber qué cosa es lo que quiere sacar, cuál es el objetivo, por ejemplo, de ese proceso, sacar una frazada.
¿Cuál es la entrada? La materia prima. ¿No? ¿Quién ha intervenido? El operario. Entonces, ¿y qué control? Por ejemplo, un diseño, ¿no? Entonces, tenemos que saber. Base a eso ya podemos saber en qué consiste. Tenemos que delimitar claramente desde procesos anteriores hasta posteriores. Si mi proceso de fabricación de frazadas es mi proceso de negocio para una manufacturera, por ejemplo, tenemos que saber cuál es el otro proceso anterior a este. Si en mí esto es fabricación de telas, el otro quizás será para que trasquilen o de la obtención de la materia prima, ¿no? Entonces será otro proceso. Tengo que limitar exactamente desde dónde empieza mi proceso que voy a analizar hasta dónde termina, ¿sí? ¿Cuál es mi entrada y cuál es mi salida? ¿Cuál es mi alcance? No puedo involucrar, si yo estoy confeccionando confección de frazadas, no puedo decir desde que ha empezado a trasquilar a mi ovejita, porque ya no me involucra, ya no involucra el proceso que voy a hacer objeto de mi estudio. Una vez identificados los procesos de negocio dentro de la empresa, dentro de la organización, voy a poder ya dar una priorización, incluso en base a los indicadores de desempeño que he realizado. Voy a poder entender cuáles son los procesos en los cuales me voy a tener que enfocar, los que urgen que yo aplique de metodología, en los que urge que yo me mejore, en los que son de mi especial interés. Pero ojo, tienen que ser también procesos que me agreguen valor para mi negocio, que sean de importancia. ¿De acuerdo? Entonces, que esos son los primeros que yo tengo que enfocarme. Por eso nos dice que establecer un orden de jerarquía de los procesos de negocio de acuerdo a los objetivos de mi empresa. Por ejemplo, ¿a qué se refiere exactamente? En mi negocio, digámoslo así, teniendo, volvamos al ejemplo del caso de las frazadas, ¿ya? Yo tengo mi proceso de producción de frazadas, ¿sí? De confección, producción de frazadas. Tengo también dentro de ese proceso, tengo de frazadas, digamos, de lana de oveja, lana de carnero, no sé. Tengo varias de ahí, ¿no? Producción de frazadas, digamos, polares. Producción de frazadas de lana de carnero. Entonces, cada una es diferente. Veo que ahí, digamos, en las de lana de carnero, hay una demora o ya no me está produciendo menos que el mes anterior. ¿Sí? Menos que el mes anterior. También las de lana de oveja. Ahora, ¿qué hago? Vamos a ver, ambas están produciendo menos, pero ¿por cuál empiezo? El objetivo de mi empresa es llegar a vender 2.000 soles, digámoslo así. ¿No? O 20.000 soles, 2.000 es muy poco. 20.000 soles en un mes. Ya. Voy a ver, en base a ello, si ¿cuál me va a aportar en todo caso? ¿Cuál de ambos procesos me va a aportar más a mi objetivo? Por ejemplo, si los procesos de las frazadas de lana de oveja, por más de que produzca 100, cuestan menos, y en el caso del otro puedo mejorar un poquito y me va a dar mayor ganancia, entonces en base a los objetivos tendré que elegir primero enfocarme en el proceso de las lanas de carnero, porque me va a dar, a simplemente mejore un poquito más, un poquito, me va a dar mayor ganancia, ¿no? Digamos, por 100 obtengo 10.000 soles, en cambio el otro por 100 obtengo 5 soles, obtengo 5.000 soles por 100, ¿no? Entonces, invirtiendo, digámoslo, es un ejemplo un poco superficial, pero digamos, invirtiendo 3.000 soles me da 5.000. En la otra invierto 5.000 soles y me da 10.000 de ganancia. ¿Cuál me fluctúa más?
la otra. Y le invierto un poquito más y me va a dar mucha mayor ganancia. Tiene también un punto crítico, pero tengo que ver cuál me va a dar un mayor logro para alcanzar los objetivos de mi empresa. Entonces, en base a eso voy a poder decir, esta, ahorita primero me enfoco en mejorarla. No quiere decir que la otra no lo voy a mejorar, pero primero voy a desarrollar esto. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice que tenemos que establecer un orden jerárquico. Toda esta etapa de desarrollo de visión de procesos nos va a ayudar, de esta etapa de identificación, nos va a ayudar a desarrollar una visión de procesos. En esta visión de procesos, para ya bosquejar lo que queremos hacer, en lo que nos vamos a enfocar en nuestra empresa, nos dice que todo lo que el cliente no va a tomar en cuenta es despilfarro. ¿A qué nos refiere esto? A ver, veámoslo. Por ejemplo, si nuestro cliente, nosotros nos dedicamos a la comercialización, a la venta es una librería, ¿no? Librería vende útiles de escritorio normalmente. Ya, en mi librería, mi cliente va a adquirir útiles de escritorio, sabe que va a encontrar cuadernos, papeles, todo. Si mi cliente va y su objetivo preciso es encontrar productos educativos de calidad, ¿estará de acuerdo que será lo correcto que yo invierta específicamente en brindarle un servicio de cafetería o de una tacita de café exactamente para que espere? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo va a tomar en cuenta específicamente para el objetivo principal que él tiene, que es de adquirir productos educativos. Entonces, tengo que saber que ese va a ser un despilfarro. Si yo invierto en ponerle zapatos altos, que se vean bien bonitas las de atención al cliente de mi librería, ¿será exactamente de acuerdo al objetivo? No, ¿verdad? Porque es preferible implementar que sí estén bien uniformadas, pero no es necesario que estén a la moda, ¿no? Es un despilfarro, simplemente que estén bien uniformadas para darle un buen aspecto de cuidado al cliente y que tengan productos de calidad. Entonces, lo otro es despilfarro. Eso tenemos que tener en cuenta cuando hacemos Business Process Management. No invertamos o no queremos realizar mejoras en algo que no va a ser de valor exactamente para el cliente. Keep it simple. ¿Qué quiere decir? Manténlo simple. No necesitas realizar, no necesitas acomplejar tu negocio. Muchas veces lo más sencillo es lo mejor. Si no lo es necesario, no lo hagas. Si no es necesario, no lo hagas. Tiempos de transporte y de espera ofrecen oportunidades de mejoramiento. Sí. Normalmente siempre podemos mejorar un tiempo de espera. Si mi cliente espera 10 minutos, puedo enfocarme en que mañana espere 9, luego 8. Es una oportunidad de mejora y tengo que ver cómo mi proceso voy a mejorarlo para que ese tiempo sea menor. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta también en todas las etapas del Business Process Management, en todas. Sobre todo en lo que es las 3 primeras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Es útil usar instrumentos de simulación? Sí, para desarrollar una visión de procesos. Nos ayudan a visionar, a tener mejor esquema de los procesos, los instrumentos de simulación, los software, las herramientas que hay nos ayudan a mapear. Incluso, por ejemplo, el Visio, que es un programa de Office, nos ayuda a mapear nuestros procesos, ¿sí? No es un software dedicado específicamente a lo que es BPM, porque no nos ayuda exactamente a modelar, ¿no? Nos ayuda más que nada a mapearlo, a plasmar. Es considerar el outsourcing, considerar que en muchos procesos no es
fundamental que yo los realice, puedo terciarizarlos. Entonces también en esta identificación al descubrir los procesos de negocio fundamentales en mi empresa, ¿no? Y los procesos que necesitan mejoras, los procesos críticos, voy a ver que muchos de ellos no son necesarios en sí. Puedo terciarizarlos, puedo considerar la manera de contratar a alguien, el outsourcing, para que lo realice, incluso que sean más especialistas, ¿no? El rediseño debe afectar a las actividades que se realizan más frecuentemente. ¿Por qué debe afectar? Rediseñar. Porque normalmente las actividades que se realizan frecuentemente pueden ser mejoradas e influyen. Si son muy frecuentes y son muy intensivas en el uso de recursos, influyen en mi negocio de gran manera. Entonces, es conveniente que esas actividades sean estudiadas y sean vistas sean estudiadas para ver la mejor manera de optimizarlas, por eso de rediseñarlas. Si puedo rediseñarlas, me va a influir grandemente en mi empresa. Quizás puedo automatizarlas, quizás puedo poner una máquina que pueda realizarlas de mejor manera y en menos tiempo, ¿no? Tengo que ver, tengo que tener en cuenta esto. Analizar la posibilidad de integración de funciones apoyada por tecnologías de información. Sí, no es necesario. Muchas veces también dentro de mi identificación voy a ver que hay roles innecesarios. ¿De acuerdo? Roles que una persona puede bien desarrollar, incluso apoyada con un software, con un programa. Muchas veces no es necesario tener 3 digitadores, ¿no? Puedo tener uno con un mejor programa, una mejor computadora. Entonces, se necesita ver que puedo integrar funciones. Deben integrarse elementos de control de calidad. En todo negocio debe estar basado también en dar una satisfacción al cliente, dar un producto de calidad. Por ende, nunca se puede descuidar la calidad. Por ejemplo, Grupo Gloria realiza muchos procesos para diferentes formas diferentes procesos para la recabación de su materia prima, que es la leche, ¿no? Por ejemplo, en el caso en una de sus plantas, si mal no recuerdo que es en la de Arequipa, en una de sus plantas de Arequipa o de Ancash, su recolección de la leche es, digamos, de los productores de la región. No es como tienen su otra planta ya que ellos mismos crean a sus vaquitas, que ellos mismos digamos, las ordeñan, ¿no? Con ya máquinas. No. También mantienen en otros lugares sus procedimientos tradicionales, que es de ir con un camioncito a recolectar las cantidades de leche que han recogido los ganaderos de la zona, ¿no? Entonces todo eso lo llevan a una planta. Ese es su proceso de recolección, de la materia prima. Y cuando lo llevan a la planta, testean su calidad. ¿Por qué? Porque por más de que sea un procedimiento distinto, no pueden bajar su nivel de calidad. Tienen que mantener. ¿Por qué? Porque su nombre, su marca, su ganancia se rige en base a la calidad que tiene, al prestigio que tiene, que se lo ha ganado por la calidad de su producto. Y si, digamos, ustedes seguirían consumiendo leche Gloria cuando les dicen, no, el producto ya de lo que era totalmente confiable, ahora no hemos encontrado que ahí hay leche cortada. ¿Por qué? Porque les faltó en una de las recolecciones, no controlaron su nivel de calidad. ¿Seguirían confiando? No, ¿verdad? Ya no influye, ya obviamente que muchos sí, pero gran cantidad de usuarios ya no confiaría, entonces influye en su proceso, influye en su empresa
Y por ende, esto fue un error dentro de los procesos, de sus procesos de negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en claro que hay control de calidad en casi todos los procesos. Se deben comparar con procesos de referencia, sí. Normalmente uno puede medirse, no te vas a, es como medir una persona de 10 años, un niño de 10 años con una persona de 20. No puedes realizar una comparación, ¿verdad? Digamos, ¿quién es más grande? ¿Puedes comparar dos niños de 10 años? Sí. ¿Quién es más alto? En este caso también las empresas y los negocios. Si tú eres productor o si tú tienes, digamos, volvemos al caso de la librería, si tú tienes una librería, normalmente te vas a comparar con otra librería y cuáles son los procesos que has visto ahí o que han podido realizar ahí. Entonces hay procesos de referencia que tienen que tener. Y normalmente en Internet incluso hay mucha información sobre procesos de empresas grandes que pueden servir como referencia para tu pequeña empresa. Claro que tienen que ser adaptables. No exactamente igual. No hay proceso igual para otra empresa. Por más de que sean del mismo rubro, los procesos de negocios son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces sí sirve como referencia, pero no es un copia y pega. ¿De acuerdo? No puedes exactamente realizar todas las actividades. Hay actividades que van a ser propias de ti. Si tú eres también un productor de leche de tu valle, no vas a querer realizar todos los procesos que Gloria realiza. Tú también recogerás de todo tu barrio tu leche, pero no vas a realizar tu envasado, tu embotellado, todos los procesos, incluso de los diferentes productos que realiza Leche Gloria. Tus procesos van a ser más sencillos, porque ya no tienes un pasteurizador, no tú solito haces, tú solito envasas, tu proceso de envase incluso es más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces son procesos de referencia, sí, que te marcan una guía, pero no es igual. Entonces, todo esto vamos a tener en cuenta bastante, no solo en la etapa de identificación, sino también en lo que es las demás etapas para mantener una visión de procesos, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tener en cuenta que no es conveniente hacer complejo tus procesos. Mientras más sencillo es mejor. Ojo que tus procesos sean sencillos no quiere decir que te olvides de alguna actividad. Si la actividad es necesaria hacerla, tienes que ponerla en tu flujo de trabajo. Pero si no, puedes sustituirla. Teniendo en cuenta todo lo desarrollado hasta el momento, todos los conceptos que hemos visto, sobre todo en esta unidad, sobre lo que es identificación o levantamiento de proceso, que muchos lo llaman, vamos a ver un caso práctico, cómo identificar un proceso, ¿no? En un caso real. Cómo realizar la identificación o levantamiento de un proceso, ¿no? La primera etapa de nuestro BP. Como aplicación práctica se ha escogido un centro de distribución de una conocida cadena de boticas. Por ejemplo, supongamos que es una en Cafarma, ¿no? Vamos a ver. Los centros de distribución son áreas muy sensibles. Vemos que nos vemos acá centro de cada ciudad. Son áreas muy sensibles a los errores cometidos por operarios. Sí, ¿por qué? Cometen errores en la preparación de pedidos, teniendo un fuerte impacto en el nivel de servicio y los objetivos de la organización. A ver, ¿qué quiere decir? Que normalmente no embalan bien, que no están correctamente, no les despachan lo que el cliente ha pedido, ¿no? Y esto influye en el nivel de servicio. Sí, cuando tú vas a una botica y no te despachan bien lo que has comprado, no te entregan el paquete correctamente, ¿influye en tu nivel de satisfacción? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, por ende, el cliente ya no se va de lo que iba todo contento, ya no se va de la misma manera. Se va sí con un nivel de satisfacción, pero ya no el 100.
¿no? Puede ser el 80, el 70. Y esto incluso influye porque ya no necesariamente va a recomendar esa botica a otro lugar. ¿Influye en el objetivo de la organización? Sí. Mi cliente no está satisfecho. Y si mi cliente está satisfecho, puede que no vuelva. Entonces ya no podré vender igual. Entonces sí conlleva que influye en el objetivo de la organización. En el caso de una botica es relevante debido a la gran cantidad de productos con los que trabaja y a la alta demanda con que se presentan pedidos. Hemos visto, por ejemplo, que en Inca Pharma hay una gran demanda todo el día, casi ahí en la gran cantidad de sus sedes, casi todas sus sedes, hay siempre es público, ¿verdad? Que adquiere medicinas, que adquiere productos. ¿Sí? Entonces, Inca Pharma trabajará con pocos productos o con gran cantidad de productos. Trabaja con bastantes productos, ¿verdad? Entonces, sí es relevante la parte de distribución. Veamos. Como herramienta a este problema, a lo que hay errores en los operarios en la preparación de pedidos, vamos a implementar lo que es el BPM, ¿no? Gestión de procesos de negocio. Primero, hemos dicho que utilizamos técnicas de recolección de datos. En este caso vamos a ir y vamos a entrevistar a los operarios, y vamos a entrevistar, digamos, al supervisor, vamos a ir a realizar nuestra recolección de información. Se realizaron entrevistas, ya hemos dicho, a los colaboradores que intervienen en procesos, ¿no? No solo en el proceso de distribución, no solo en ese proceso, sino quizás también en los demás, porque ¿qué tal tiene que ver en el área de compras también? Entonces tenemos que también entrevistar, pero sí enfocarnos en el área de distribución. Después de realizar las entrevistas, vamos a juntar toda esta información y vamos a procesarla, como se dice, incluso hay veces en cuadros estadísticos, vamos a interpretar esa entrevista, ¿no? Incluso cuestionarios podemos haber, otra parte, realizado encuestas, vamos a juntar y vamos a decir que hemos levantado la información relevante. Normalmente los cuestionarios que realizamos tienen que ver específicamente con el proceso. No puedo decirle cuál es tu nombre, cuál es tu edad, ni nada. Tienen que establecerse como relación directa con el proceso. Si es acá el proceso de distribución y estoy diciendo al operario, ya, le puedo decir cuánto te demoras en empaquetar y distribuir un pedido. Le pondré rangos, ¿no? De 5 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30. Cosa que de esta manera puedo medir. También puedo realizar entrevistas a los doctores. Le puedo decir ¿quién crees que sea el responsable directo para los errores en la distribución? El operario, el supervisor. Puedo realizar estadísticas, ¿de acuerdo? Puedo sacar información y en base también a los documentos. Ojo que acá ya hay, ese proceso existe y yo no lo he creado. Este centro de distribución ya al ser una cadena de boticas tienen procesos establecidos. Entonces yo voy a analizar ese proceso. Que están diciendo que hay errores, que se pierden muchas veces, se demora mucho, no hacen lo correcto. Entonces voy a analizar ese proceso, ahí voy a realizar mis entrevistas, voy a recabar toda la información, la voy a tabular, la voy a poner en cuadros estadísticos y de esta manera también voy a determinar, ¿no? Si me han dicho el proceso de distribución, voy a identificar quiénes están interviniendo. ¿De acuerdo? Me dice que también voy a necesitar la identificación de los procesos, de los macroprocesos de la organización. ¿Qué quiere decir? Ya hemos dicho en unas unidades anteriores que los macroprocesos se refieren a los, más que nada, las áreas, los procesos grandes,
no exclusivamente de negocio, los grandes que realicen la organización, por ejemplo, el área de logística, el proceso de logística, luego de compras, contabilidad, ¿no? Esos son los macroprocesos de la organización. Voy a determinarlos. ¿Por qué? Porque normalmente el proceso de distribución atraviesa varias áreas. Al atravesar varios macroprocesos, voy a poder determinar en un momento quiénes de estos macroprocesos también influyen en mi proceso crítico, en mis errores. Entonces necesito determinar. El subproceso de picking es sumamente importante ya que es la razón de ser del negocio. Ah, ojo. ¿Se recuerdan que en mi identificación nos decían que tengo que identificar, que tengo que determinar, veamos, que tengo que determinar para quién o qué, ¿verdad? Vean, acá, ¿ve? Nos dice, nuestra meta de identificar es, veamos, el proceso de negocio actual para descubrir los puntos débiles. Y el objetivo para alcanzar las metas de la empresa. Ah, ya, para alcanzar las metas de la empresa. Entonces, para alcanzar mis metas de mi empresa, tengo que determinar cuáles son mis procesos de negocios fundamentales. Entonces, y en estos procesos de negocio, ¿cuáles influyen? ¿Quiénes? ¿Cuáles son los que me están dando tiempos de espera grande? ¿Cuáles son los que están teniendo mis debilidades? ¿No? Obviamente mis fortalezas, pero también necesito mis debilidades. Me ha dicho que tengo que determinar mis debilidades, ¿no? Entonces, al determinar mis debilidades y mis fortalezas, ahí voy a especificar que este proceso de aquí, el picking, me está dando que es un proceso importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a obtenerlas, a que mi cliente tenga mayor satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que este es un proceso sumamente importante ya que es la razón de ser del negocio. Si mi negocio es una botica, es la comercialización de los productos, entonces tengo que ver que todo el proceso de comercialización, que es el proceso de negocio, la venta, ¿no? La venta de productos farmacéuticos en una botica, tiene que estar correctamente. Entonces, para que este proceso de negocio, que es la venta de productos farmacéuticos, no esté dándose efectivamente, no esté dándose con una efectividad al 100%, tengo que ver qué me está influyendo, qué otros de sus subprocesos está influyendo. Entonces voy a ver ahí lo que es distribución. Como me han dicho, en distribución hay errores. Ah, ya. Me han dicho que en distribución hay errores. Entonces voy a especificar si en distribución, ¿qué están haciendo? Dentro de lo que es de los centros de distribución, ¿qué subprocesos hay? ¿Cuál de ellos es vital? Me dicen que es el subproceso picking, ¿no? Que es empaquetado de los procesos, de los productos, el embalado, ¿no? Ahí se están demorando. Y esto influye en que no entreguen los productos correctamente. Entonces, veámoslo bien. Cuando yo identifiqué voy a analizar mi caso y estoy identificando mis procesos, hemos dicho que también en la etapa de identificación necesito identificar los 3 tipos de procesos, los de estrategia, los claves y los de soporte, ¿no? A ver, los procesos clave, los procesos de negocio fundamentales en este caso, en mi botica son gestión de las ventas, gestión de inventarios y gestión de operaciones de distribución. ¡Ah! Ya establecí 3, en base a los cuales gira mi negocio. Si yo no vendo, no tengo productos, no tengo ganancia, mejor dicho. Si yo no tengo inventarios, tampoco voy a tener productos que vender.
Y si yo tengo yo no distribuyo mis sedes, tampoco van a poder obtener ganancias los demás. Entonces, estos tres son los procesos clave de mi empresa. ¿De acuerdo? He identificado cuáles son los que me dan valor, cuáles son los que tienen clientes entrada y salida, ¿no? Cuáles son los que me dan una satisfacción del cliente, como dice acá. Tengo clientes, tengo la satisfacción de mi cliente. ¿Cuáles son los procesos que me están dando ese valor? Me llevan a lograr los objetivos de la empresa. Entonces son estos tres procesos. Gestión de ventas, gestión de inventarios y gestión de operaciones de distribución. Ahora, tengo que me han dicho en la etapa de descubrimiento, o de levantamiento, tengo que también identificar los procesos estratégicos. Ya. Estratégicos tienen que ver con todo lo que es la gestión, la dirección de mi empresa. La oferta, demanda, los rumbos, cómo voy a establecer para competir con los demás, voy a bajar mis precios, ¿no? Entonces tengo que ver todo eso. ¿Cuáles son los procesos? Voy a ver si hay un caso de Inca Pharma, si establecen estrategias. Sí, ya. Hay estrategias de ofertas. Voy a ver si hay procesos que verifican la calidad de los productos, ¿no? Si este es bueno, de buena marca, si viene buen laboratorio, ¿no? Ya. Entonces también tengo un proceso de gestión de calidad que me verifica si los productos que yo voy a dar al cliente son buenos. Todo eso refiere a gestión de calidad. ¿Qué más? Para ver si vendo a más alto precio o no que la competencia, me está haciendo esta botica también me está queriendo bajar el precio, pero no, yo he comprado más, no me va a salir a cuenta. Todo esa etapa tiene que ver con la gestión de precios. Entonces, al ver estos tres puntos, vamos a poder identificar los procesos estratégicos, ¿verdad? Entonces, al yo determinar, ya voy dos tipos de procesos que he identificado. Los clave, los estratégicos, y ahora, ¿cuál me falta? Los de apoyo. Entonces, voy a decir, ¿cuáles me ayudan a poder realizar mis procesos clave? ¿Qué cosa? ¿En cuáles me tengo que apoyar? ¿En cuáles me tengo que soportar? ¿Sí? Y ojo, los procesos de apoyo normalmente no tienen trato directo con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Los procesos de apoyo, voy a ver, ya he determinado que mi proceso de negocio tengo 3, ventas, ya. Entonces, para ventas, ¿qué necesito? A ver, en la gestión de ventas, ya he determinado que tengo área de contabilidad, mis macroprocesos, ya. Pero para poder gestionar mis ventas, ¿qué necesito? Un proceso de apoyo en el área de recursos humanos. Necesito, ¿qué? Contratar personal, entonces será recursos humanos. Ojo, muchas veces, el área personal, ¿no? Áreas macroproceso puede ser área personal. En este caso, proceso de apoyo es recursos humanos o contratación de personal. Otro proceso de apoyo en cual necesito utilizar tecnologías de información porque mis ventas necesitan, mi negocio necesita un sistema. Ya. Pero este sistema necesita desarrollo, mantenimiento, pasan todo un sistema. Necesito tecnologías de información. Ese es otro proceso. ¿Cuál más? Lo que yo vendo, mi proceso, cuando ya entra caja, entonces ahí pasa un área de contabilidad. En el área de contabilidad sacan todo el arqueo, todo. Ya. Ahí hay otro proceso, finanzas y contabilidad, ¿verdad? Entonces ya voy identificando los procesos dentro de mi negocio. Además de identificar infraestructura y gestión de activos. ¿Se dan cuenta? La administración. Entonces he identificado ya los 3 tipos de procesos, basándome también en el qué, en el para qué y en el cómo voy a ayudar. ¿Se dan cuenta?
Teniendo ya ahora bosquejado todos los procesos de negocio que están dentro de mi empresa, voy a determinar en cuál de ellos me voy a enfocar. En este caso, nos estamos enfocando el proceso de gestión de operaciones de distribución. Es el seleccionado como objeto de estudio. ¿Por qué? Porque es uno de los 3 importantes. Normalmente no te trates de enfocar, a menos que sea un gran equipo en donde tengas varios analistas, arquitectos, enfócate en una área. No te enfoques todo. En empresas grandes, como en este caso es una cadena, es mejor que te enfoques en uno de los procesos. Si tienen varios procesos de negocio, enfócate en uno. ¿De acuerdo? En un proceso clave. No te enfoques en todos. Ya en lo posterior sí puedes enfocarte. Entonces, en este caso, como ya he identificado, voy a enfocarme en desarrollar uno. ¿Por qué? Porque cuando mi cliente ha venido y me ha dicho, ayúdame a mejorar mis ventas, ¿no? De mi cadena está mal, ¿por qué? Me han dicho por ahí que los distribuidores, los de distribución se equivocan mucho, yo tengo muchas quejas en base a eso. Todo mi público, tengo 100 hojas en mi libro de reclamación que cada vez se equivoca. Ayúdame a mejorar y quiero mejorar por ende mi rendimiento. Así ha venido mi cliente. Entonces yo para eso he tenido que identificar todo. ¿Por qué? Porque sé que no me puedo tampoco inmiscuir en los otros procesos que no me van a ayudar a mejorar ¿de acuerdo? Este proceso de negocio. Entonces para ello he tenido que mapear, he tenido que identificar todos los procesos de negocio de mi empresa para luego, en base a lo que me han dicho que quieren que mejore, me enfoco en ese. Es uno de los más importantes y trascendentales, ¿no? Ya que es el núcleo de la razón de ser de este negocio. ¿Por qué? Nos dice, porque si no hay distribución no puede haber ventas. Y no puede haber, ¿qué más? Si no hay distribución de los productos correctamente, no hay ventas. ¿Qué más nos decía? Y no hay un buen inventario. Si no llega bien la mercadería a la sede o a la botica de mi distrito, no va a haber un buen inventario y por ende no van a poder realizar ventas. Entonces, vamos a concentrarnos por ambos lados, porque es fundamental y porque mi cliente también me ha dado una reseña de que hay muchas quejas en base a ese proceso, entonces voy a concentrarme en ese. Ya ahí lo identifiqué. Ahora, ¿qué me toca hacer? Cuando ya lo tengo en el ojo, ya lo tengo en la mira, ¿no? Entonces ahora voy a describirlo. ¿Por qué? Me han dicho que necesito recabar toda la información, la documentación para poder bosquejarlo. Necesito luego caracterizar. Ya, necesito saber cómo es para poder luego plasmarlo y analizarlo bien. Necesito tener un bosquejo, ya. Entonces, me está diciendo, pero este proceso, como ya me he enfocado en él, de la gestión de operaciones y distribución, voy a poder entenderlo. Y ahora digo que este proceso, cuando yo me enfoco en él, voy a ver que este proceso se subdivide en 5. Ya, 5 subprocesos, ¿no? Llamados así. Ya, ¿se acuerdan de las unidades anteriores que veíamos incluso conceptos claves? Procesos, macroprocesos, subproceso, todo ello. Acá lo estamos empezando a aplicar. Entonces vemos que se divide en 5 subprocesos, que es la recepción, el almacenaje, la reposición, el packing y la distribución. Ya, son 5 subprocesos. Pero, ¿qué me ha dicho mi cliente, ¿no? Cuando me contratan para desarrollar esta metodología, para implementar esta metodología, este enfoque dentro de su empresa, que han tenido problemas en esa área. Ya. Entonces, área de embalaje se demoran, dice. No, se están demorando en Python. Ya, se están demorando. En la preparación de los pedidos, dice. Se demoran demasiado.
Entonces, como ya ahora sé dónde está localizado ese proceso que me ha mencionado mi cliente, que es el Python específicamente, ya. Ahora ya lo contextualicé, ya sé dónde está contextualizado, ya sé que está dentro de otro proceso grande, el proceso de negocio, pero voy a enfocarme en ese, ¿no? Entonces, voy a enfocarme en ese. Ahora, como ya sé, puedo sí tener referencia de los otros y puedo conceptualizarlos para tenerlos como referencia en un momento también ayudarme a entender un poquito más dónde empieza y dónde termina mi proceso a estudiar, pero no es tan necesario porque incluso ahorita por las propias palabras se puede entender qué es, ¿no? Cada uno. Pero me voy a enfocar en el que me ha referido también mi cliente. O si yo soy dueño de mi empresa en el que yo he obtenido las mayores quejas, ¿no? Que estoy obteniendo mucho reclamo en base a este, este proceso. Entonces, a ver, una vez que ya nos enfocamos en su proceso de packing, ¿no? Vamos a ver primero para entenderlo de mejor manera. ¿Cómo? Ya, nos han dicho que ya está identificado. Pero la identificación no solo involucra que yo voy a decir, ese es el proceso. No, significa también bosquejarlo. Hemos dicho, es el descubrimiento. Tengo que levantar y darle un contexto a la siguiente etapa para que lo pueda analizar. Entonces, ¿cómo le doy ese contexto? Nos han dicho que busquemos el en qué se realiza, quiénes son sus clientes, ¿no? ¿Quiénes son sus clientes de este proceso? ¿Quiénes lo involucran? ¿Quiénes lo desarrollan? Ya, entonces estoy viendo eso. ¿Cómo se desarrolla? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Qué metas tiene? Nos han dicho que veamos todo eso, tenemos en consideración para identificarlo y contextualizarlo. Entonces acá, una vez que ya me hago todas esas preguntas, ¿qué es? ¿No? El proceso Python. ¿Qué será? Voy a definirlo, ¿no? ¿Qué es el proceso de Python? Voy a definir qué es este proceso. Por ejemplo, nos dice que el proceso de Python es el proceso mediante el cual los operadores del centro de distribución preparan los pedidos de los locales. Ya. Solicitantes en base a una orden de trabajo obtenida mediante un sistema. Ya, es toda la preparación de los pedidos. Ya lo defino porque ya lo entendí. Ya entendí que es cuando mis operarios hacen el pedido y que para todo la sede que está en Los Olivos, la sede que está en San Isidro, la sede que está allá. Me llegan órdenes, ¿no? Y los operarios, las órdenes de mercadería, entonces los operarios preparan todos esos pedidos, todos esos para llevarlos allá, ¿no? ¿Se entiende? Nos dice que también nos vamos a poder detallarlo un poco más cuando es. Por ejemplo, el packing, una botica es efectuado donde dicen bandejas especiales que evitan el deterioro durante el traslado. Ya, todo eso involucra. Entonces acá hay bandejas, hay materiales. Ya lo voy entendiendo de mejor manera. Nos dicen que utilizan también bandejas de un color rojo específico para el envío de los productos y que requieren con cuidado especial. Eso me ha dicho mi operario cuando yo lo he entrevistado. Me ha dicho que utilizan bandejas que que tienen sumo cuidado para llevarlo, ¿no? Cuando lo envían, utilizan bandejas de color rojo. Y cuando recogen de allá, cuando recolectan, utilizan bandejas de color azul. Ya. Entonces, todo eso yo tengo que especificarlo, ¿sí? Tengo que especificarlo acá en el levantamiento, porque si no, luego no voy a poder plasmarlo ni analizarlo bien. Tengo que acá detallarlo. ¿De acuerdo?
Entonces, luego nos dice que tenemos que determinar también, ya hemos visto en qué consiste este proceso específicamente, ya lo sabemos, ya lo hemos descubierto. Ahora tenemos que determinar, si ya sabemos en qué consiste, tenemos que determinar para qué, los objetivos, para qué nos va a ayudar. A ver, ¿cuáles podrían ser los objetivos de este proceso de piking? Por ejemplo, terminar la preparación de los órdenes de trabajo, 100%, ¿no? Ya, buscando cumplir una tasa de servicio alineada a los objetivos de la área. Si el área me dice que tienen que pasar su 100% de órdenes, este también tiene que preparar su 100% de órdenes de trabajo. Preparar correctamente. Esos son esos objetivos. Otros objetivos de este subproceso, tiene que tener sus objetivos. Controlar y asegurar un adecuado llenado de las bandejas. Ya estoy determinado que tienen que llenar correctamente, ese es su objetivo, ¿no? Y teniendo en cuenta que es frágil el producto, que no puede estar sucio, el peso y todo ello. Ese es su objetivo, llenar correctamente con las consideraciones de los productos. ¿Se entiende? Entonces ya establezco el qué y el para qué de este proceso. Ahora voy a establecer el quién lo hace, ¿no? El quién interactúa este proceso. Entonces, ahí voy a ver que hay un operario, es al que yo he entrevistado, es al que yo le he preguntado cuál es su método, es al que yo le he dicho cómo realiza sus actividades, al que yo les he hecho cuestionario. Entonces, sé que hay un operario que efectúa este proceso. ¿Qué nos dice? Ahora vamos a establecer las funciones que tiene ese operario. ¿Por qué? Al establecer incluso las funciones, yo voy a poder decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, este operario en el proceso de picking tendrá que efectuar todas las operaciones de preparación de pedidos en base a las órdenes que le llegan. Tendrá que asegurarse que los productos estén en buen estado y la limpieza sea excelente. Tendrá que disponer los productos al interior de las bandejas, colocarlos ahí. Tendrá que asegurarse que todo el embalaje esté debidamente etiquetado, ¿no? Que esté correcto, sin errores, que esté... y que tenga, por ejemplo, el rotulado correcto. Y tendrá que ubicar correctamente las bandejas y designar para dónde. Sí, manteniendo obviamente un orden de acuerdo a las órdenes de trabajo que le han llegado, un orden de atención. ¿Se entiende? Entonces ya cuando todo esto establezco, luego me va a ayudar a establecer estas funciones también, cómo se desarrolla este proceso. Entre estas tres definiciones, objetivos y funciones, me van a ayudar para mapear este proceso. ¿Por qué? Porque entre esas tres lo están describiendo. ¿De acuerdo? Lo están describiendo. Ahora, me decía también todo el proceso de descubrimiento, me decía que tengo que caracterizar mi proceso. ¿Se acuerdan? Caracterizar con toda la documentación fidedigna que me han dado, tengo ahora para caracterizar mi proceso, decir exactamente qué consiste. Tengo que decir nombre del proceso, realizar picking, ¿no? Es el picking. ¿Quién es el dueño del proceso? El supervisor de picking. Ya estoy identificando a los actores, ojo. El objetivo del proceso, terminar la preparación, ya hemos dicho, de las zonas de trabajo, buscando cumplir una tasa de servicio alineada a los objetivos del área. Cada área tiene su objetivo, ¿se acuerdan? Decíamos la área de el macroproceso, por ejemplo, de almacenaje tiene que tener, de distribución, tiene que, el macroproceso de abastecimiento, ¿no? Tiene que tener todo su inventario, su distribución correcta. Entonces, mi objetivo es que haya correcto, que todo esté correcto, o una tasa específica, ¿no? O 0 errores, o 1% de errores. Entonces, me tiene que cumplir esa área. Ahora, he dicho que voy a determinar dónde empieza, cuál es el alcance, que se delimita correctamente el proceso, ¿verdad? Se delimita dónde empieza y dónde termina, y qué es lo que desarrolla. Entonces, estoy determinando el alcance.
¿Se recuerdan que nos decía eso dentro de la caracterización? Entonces, en esta parte voy a, por ejemplo, tengo que considerar la entrada. Por ello que era fundamental tener los conceptos de procesos, porque sabemos que un proceso tiene que tener entrada. Ya, ¿cuál es la entrada de mi proceso de Python? Generar reporte de pedidos por locales. Ah, ya. También se recuerdan que en este ejemplo, en la anterior, habíamos dicho que podemos subdividirlos, habíamos subdividido para localizar dónde era Python. Acá nos va a ayudar los dos procesos de reposición y distribución. ¿Por qué? Normalmente el proceso de reposición es la entrada del Python. Su salida de este proceso puede ser la entrada. Y este proceso de Python, su salida puede ser la entrada de distribución. Puede ser, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver también que estos procesos, como ya lo hemos ubicado a Python, ¿dónde está? Nos va a permitir también saber desde dónde empieza y hasta dónde tiene fin, que no involucre otras actividades de otros procesos que no le corresponden. Entonces, como ya primero estaba contextualizado dónde está, nos hemos enfocado en él, hemos descrito qué es, para qué es y quién se involucra directamente en este proceso, estamos caracterizándolo, diciendo dónde empieza, ahora sí, específicamente, dónde incluye, qué es lo que incluye y dónde finaliza. Por ejemplo, que incluye generar tasas de preparación de pedidos, ya, gestionar personal para los pedidos, y que incluye también imprimir etiqueta, rotulado. ¿Se acuerdan que nos decía que el operario va a ser rotulado, que va a saber para dónde va, que va a saber que él va a preparar de acuerdo a los órdenes de trabajo? Entonces, todas estas actividades de generar se incluyen. Nos dice dónde termina, ¿verdad? Ahora tenemos que ver dónde termina. Cuando se cierra la bandeja y coloca en la zona de despacho. Ahí termina el proceso de picking. Cuando ya se cierra la bandeja y ya está listo para llevar al local de distribución. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la parte de caracterización que he generado después de recolectar toda la información, ¿no? De entrevistas, de los documentos que me han dado, de encuestas, de haber conversado, de la observación también, porque me pueden haber dicho algo los involucrados, pero al observar tengo que contrastar. Entonces, estas herramientas también se involucran, se complementan. Todo eso me ayuda a describir mi proceso. Luego, ¿qué hago? Me dice, voy a establecer también las políticas y lineamientos que se aplican al negocio, ¿no? Las políticas y lineamientos, ¿se acuerdan? Que todo mi negocio tiene que tener. Entonces, en base a esas políticas, voy a establecer cuáles son las políticas de mi proceso, que están aplicadas a mi proceso. Por ejemplo, que tienen que ver los colores diferenciados. Esa es una regla, ¿no? Esa es una forma. Los colores. ¿De acuerdo? Para los productos, ¿se acuerdan? De acuerdo a las características del producto, los colores de las bandejas. ¿Qué me decía? Manejo y trato diferenciado de acuerdo al tipo de producto. Ya no puedo tener, por ejemplo, un producto de farmacia de las ampollas, no puedes tratarlas las mismas que una pastilla. Las ampollas son delicadas, las cápsulas no, ¿no? Entonces es diferenciado. Todo esto lo he recolectado de base normalmente de la observación y del trato de lo que me han dicho los involucrados. Entonces, los subprocesos, a ver, ¿qué más? Tengo que ver si mi proceso se subdivide o si simplemente son actividades o tareas. ¿No? Tiene su proceso. Tenía un subproceso. ¿Por qué? Porque este subproceso tiene un conjunto de tareas, de un conjunto de actividades dentro de él. Es un poco grandecito. No es solo una acción en particular. Por ejemplo, un subproceso es preparar pedido. De este ejemplo es preparar pedido. ¿Quién es el líder de subprocesos? El operario del picking, ¿ya? De este subproceso. ¿Y dentro de qué área está? En almacén. Ya lo estoy delimitando, lo estoy
contextualizando dónde se ubica también el subproceso de mi proceso de picking. Tengo que ver quiénes son los proveedores de mi subproceso, si son proveedores locales o están fuera de mi negocio. Y tengo que ver las salidas de mi proceso, que lo hemos dicho dentro de la parte de acá arriba, ¿no? Finaliza dónde, pero también ahí se entiende cuál es la salida, la bandeja ya cerrada, ¿no? Acá finaliza cuando se cierra la bandeja y el producto de salida es la bandeja cerrada. ¿Cuál es mi cliente? El área de despacho. ¿Por qué? Porque despacho es el que me va a mandar la orden para realizar el picking. Si yo no tengo una orden de despacho, una orden de trabajo de parte del área de despacho, no voy a poder realizar el picking. ¿Cuál era la entrada? La orden de pedido. ¿Quién ha desencadenado entonces este su proceso? ¿Quién desencadena? El área de despacho. ¿Y cuál es mi entrada? La orden de pedido. Este es mi entrada, esta es mi salida y los clientes son el área de despacho. Ellos son los que van a recibir, ¿no? Hace un momento hubo un error al mencionarlo. Es clientes, son los que van a recibir el área de despacho, ¿no? También determino los procedimientos, los pasos que, bueno, la secuencia pues que dentro va a realizar mi proceso. Los procedimientos, el pedido de una tienda se trata de enviar en una sola canastilla de ser posible. De manera general, no se detallan acá todavía. Acá no hay diagramas en este etapa, ¿no? Normalmente simplemente estoy describiendo y estoy contextualizando lo que es mi proceso. Tengo que saber quiénes lo registran, tengo que ver qué recursos utiliza este proceso, ya sea tecnológicos, ya sea técnicos, ya sea materiales, todo, ¿ve? Por ejemplo, acá utiliza un sistema de radiofrecuencia, le llaman por radio y decirle, sácame 10 cajas de amoxicilina, ¿no? 10 tabletas de ibuprofeno, dos ampollas, no sé, de epavionta. Entonces, todo eso le comunica. Entonces, ¿qué medio utiliza? El sistema de radio. ¿Dónde los va a utilizar? Los materiales, la bandeja. Un coche, porque es un medio de transporte. Sí, de transporte de las bandejas. La impresora para imprimir las órdenes, ¿no? Todo esto que me lo ha descrito nuevamente después de una entrevista. ¿Qué más utilizan? La computadora, sino dónde llega la orden, ¿no? Y las etiquetas y personal, que son los recursos humanos. Necesito acá indicadores. Hemos dicho que necesitamos establecer indicadores, ¿se acuerdan? De desempeño. Para identificación hemos dicho que necesitamos establecer indicadores de desempeño. En este caso es el porcentaje de errores. Obviamente que después de implementar todo mi BPM, uno de los indicadores va a ser que disminuya este indicador, ¿no? El porcentaje de error después de aplicado mi enfoque tiene que disminuir el indicador que he establecido. La fórmula, cantidad de pedidos, ¿cómo yo saco este indicador? El indicador es lo que voy a buscar que disminuya. Y la fórmula ya es lo plasmado, ¿no? Acá. Digamos, indicador de 10 pedidos, 1 que falle. No, ese es ya cómo se obtiene el ratio. La periodicidad, ¿cada cuánto voy a evaluar eso? 10 pedidos, de los 10 pedidos en una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que determinar también cada cuánto. Puede ser semanal, puede ser un año, en este caso semanal. Se sabe que ya hemos determinado quién es el responsable del proceso y las variables de control, que son las que nos van a ayudar a ver cómo se desarrolla mi proceso. La disponibilidad de productos, la cantidad de pedidos incompletos y la cantidad de pedidos por atender. Estas son las variables que nos van a ayudar a controlar, a monitorear nuestro proceso. No solo el indicador, ojo, son las variables también que nos ayudan a controlarlo. Muchas veces, mientras más disponibilidad de productos en los anaqueles hay, puedo vender más. No puedo tampoco tener menos disponibilidad. La cantidad de pedidos incompletos. Me mandan 100 y tengo 100
90 incompletos, ¿no? De esos 90. Es muy diferente que la cantidad de pedidos cerrados del indicador, ojo. Entonces, hemos visto cómo podemos, todo lo que consiste la etapa de identificar un proceso, ¿verdad? Un proceso de la primera etapa del BPM. Todo esto de establecer los procedimientos, los recursos, las políticas, proveedores, caracterización, todo eso es concerniente al levantamiento del proceso. Espero que haya quedado claro la forma en cómo se identifica, qué es lo que tenemos que identificar, qué es lo que tenemos, los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuáles son las variables que nos influyen para identificar un proceso de negocio para aplicar el BPM. En el siguiente módulo vamos a ya desarrollar lo que es el análisis, que es en muchos casos le consideran la forma de cómo plasmar o documentar, ¿no? También le llaman documentación del proceso. Eso vamos a verlo en la siguiente clase. Muchas gracias.